Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Jonathan Reyes y sean bienvenidos a este nuevo video. Bien, aquí vamos a ver un pequeño ejercicio. Vamos a utilizar por primera vez una de las funciones que ha colocado Excel en sus últimas versiones, que es la función de filtrar, la cual nos permite sacar de una tabla cierta información dependiendo a ciertas condiciones que nosotros le pidamos en la fórmula. Bien, aquí tenemos una tabla. La tabla tiene varios campos. Por ejemplo, tiene el nombre de una persona. Esta tabla también tiene el país donde radica esa persona, el estado civil, por ejemplo, si está soltero o está casado, el oficio que desempeña esta persona y el salario que esta persona está percibiendo por su trabajo. Bien, aquí lo que nosotros tenemos es, aquí vamos a generar un filtro y con el filtro de las condiciones que nosotros indiquemos nos tiene que arrojar la información de lo que nosotros hayamos filtrado de esta tabla que se encuentra aquí a la izquierda. Bien, la fórmula es muy sencilla, se llama filtrar y filtrar nos pide tres parámetros, de los cuales dos son obligatorios y uno es opcional. Nos pide el array o el arreglo, la condición y por último, en caso de que no encuentre ningún dato, qué mensaje de error nos va a arrojar en caso de que no encuentre ninguna coincidencia. Primero vamos a empezar por el parámetro que nosotros vamos a elegir, que es el arreglo, es decir, lo que nosotros queremos filtrar de esta tabla. Yo lo que quiero filtrar de esta tabla es la tabla completa, es decir, quiero que me arroje tanto el nombre, el país, el estado civil, el oficio y el salario de la persona que nosotros vamos a filtrar. Para ese motivo, si vamos a seleccionar todos los parámetros que se encuentran aquí, yo tengo entonces que seleccionar toda la tabla. Toda la tabla es de la celda A2 a la celda E8, ya que yo quiero obtener tanto el nombre, país, estado civil, oficio y salario. Si yo nada más quisiera filtrar, por ejemplo, las primeras cuatro columnas, entonces solamente selecciono las primeras cuatro columnas y solamente estaría filtrando las primeras cuatro columnas. Pero como yo quiero ingresar toda la información, entonces voy a pedir que me selecciona desde la celda A2 a la celda E8. A partir de ahí me va a indicar la condición con la cual yo voy a generar el filtro. Por ejemplo, yo quiero seleccionar la condición de su oficio, es decir, con base a su oficio, quiero que yo me arroje cierta información. Entonces voy a seleccionar que me utilice la columna del oficio, es decir, de la celda D2 a la celda D8. Esto yo le tengo que indicar a qué tiene que ser igual para que me arroje esta información. Yo le voy a indicar que el oficio de esta persona sea ingeniero. Es decir, si la persona es un ingeniero, entonces que me filtre esta información de toda la tabla. Ya por último me va a pedir el error o el mensaje que me va a aparecer en caso de que no encuentre ninguna coincidencia. Aquí yo le voy a indicar que no se encontraron las coincidencias. Bien, le damos enter y nos arroja esta información. Como podemos ver, acaba de filtrar toda la tabla, solamente me acaba de filtrar las personas que son ingenieros. ¿Por qué? Porque aquí en el segundo parámetro yo le indiqué que solamente filtrara las personas que se dedican a la ingeniería. Y yo aquí modifico y, por ejemplo, bueno, antes que nada, corroborando, tenemos aquí solamente en la tabla dos ingenieros, que son las personas que me está filtrando aquí, que es Ángel y María. Y aquí yo modifico y le indico que me arroje las personas que, por ejemplo, los maestros. Le pongo aquí maestro. Bien, en este caso solamente me arroja una persona que se llama Emanuel, que aquí tenemos, así que aquí se encuentra la persona que vive en Inglaterra, es soltero, es maestro y gana 7,000. Bien, como podemos ver aquí está filtrando la información. Ahora, ¿qué pasaría aquí si nosotros cambiamos aquí la condición y en vez de seleccionar por la celda de 2 a la celda de 8, por ejemplo, yo decido que el rango lo modifique y en vez de que sea de la celda de 2 a la celda de 8, lo haga desde la celda de 2 y lo haga hasta la celda, por ejemplo, de 9? Es decir, estoy agregando una celda más hacia abajo del filtro que ya teníamos previamente. Si hacemos esto, nos va a arrojar este error. ¿Esto debido a qué? A que el arreglo que nosotros estamos seleccionando tiene solamente 7 filas y aquí le estamos indicando que la condición que estamos evaluando se evalúe en 8 filas. Al hacerlo en una fila más, obviamente el sistema falla porque la cantidad de filas que debe tener el arreglo, así como la cantidad de filas que debe tener la condición, tienen que ser exactamente la misma. Para que esto funcione, yo podría seleccionar también el mismo rango y aquí en el arreglo puedo modificar y puedo seleccionar el arreglo que también tenga la misma cantidad de filas, es decir, que cumpla que sean 8 filas y así también la condición tiene 8 filas, le doy enter y esto nuevamente funciona, ya que la cantidad de filas que hay en el arreglo y en la condición son exactamente las mismas.
Bien, para que esto tenga más sentido, lo voy a modificar y voy a seguir manejándolo desde la celda A2 a la celda E8 y desde la celda D2 hasta la celda D8. Bien, aquí lo modificamos y nuevamente esto funciona como lo teníamos previamente. Bien, aquí yo lo filtré con base a la columna del oficio, pero por ejemplo yo puedo utilizar también, por ejemplo, el estado civil. Aquí simplemente modifico la columna, selecciono la columna del estado civil, recordando que la cantidad de filas sea exactamente la misma que la del arreglo, porque si yo selecciono más hacia abajo, me va a marcar el error, es por eso que tengo que seleccionar la misma cantidad de filas que tiene nuestro arreglo. Y aquí le voy a indicar, por ejemplo, que me arroje solamente a las personas que están casadas, entonces colocamos aquí la palabra casado. Y en esta tabla me está arrojando que hay 3 personas que se encuentran casadas, que es Ángel, también se encuentra María, que está casada, y por último también tenemos a Blanca, que también está casada. ¿Por qué? Porque estamos utilizando el filtro y ahora estamos utilizando el estado civil como el filtro para encontrar las coincidencias que cumplan con el estado civil que se encuentra casado. Aquí si yo modifico, por ejemplo, el arreglo y le indico, no quiero que me filtre toda la información de la tabla, sino, por ejemplo, yo nada más quiero que me filtre tanto el nombre de la persona como el país, aquí solamente tendría que modificar el arreglo y en vez de seleccionar toda la tabla, yo solamente estaría seleccionando las primeras 2 columnas, es decir, la columna del nombre y el país, y esto sigue funcionando, solamente me filtra tanto el nombre y el país y me filtra esa información con base a ¿qué? Al estado civil. A pesar de que nosotros no estamos filtrando aquí el estado civil, sin embargo, sí está considerándolo como una condición para hacer valer que me tome las personas que se encuentran casadas, pero solamente me va a considerar tanto el nombre y el país donde viven esas personas. Además aquí, además de poder utilizar, como estamos utilizando aquí, igualdades en las condiciones, también podemos utilizar los símbolos lógicos de mayor o menor que, mayor o igual que, para poder hacer valer también esta condición de la igualdad. Por ejemplo, aquí vamos a valernos del salario y voy a utilizar el salario como modelo de referencia y voy a seleccionar la columna del salario y le voy a indicar que me filtre con base a la cantidad que está ganando la persona que se encuentra en la tabla. Aquí voy a utilizar el símbolo de el menor y le voy a indicar que las personas que estén ganando una cantidad menor de 8,000 pesos sea lo que me va a filtrar en la tabla, es decir, va a filtrar el nombre y el país de las personas que cuenten con un salario menor a 8,000 pesos. Filtramos y nos podemos dar cuenta que se trata de Blanca, Carla y Emanuel. Como podemos ver, Blanca está ganando 5,000, Carla está ganando 5,000 y también podemos ver que Emanuel está ganando 7,000. Los 3 están ganando una cantidad que es menor a 8,000. Las personas que están ganando 8,000, como por ejemplo María y Antonio, no entran en esta consideración porque están ganando 8,000 pesos y esa cantidad no es menor que 8,000. Si la cantidad es menor a 8,000, lo va a tomar también en el filtro. Ahora, hasta el momento solamente hemos estado filtrando solamente con una sola condición, pero muchas veces nosotros vamos a querer utilizar una condición o más de una condición. Y para ese motivo podemos utilizar ciertos símbolos en las condiciones para poder generar múltiples condiciones al mismo tiempo. Bien, aquí lo que tendríamos que modificar sería esta parte de aquí. Y por ejemplo, aquí yo le estoy indicando que me filtre las personas que tienen un salario menor a 8,000 y también yo quiero que me filtre por otra condición. Aquí vamos a esto colocarlo entre paréntesis y aquí vamos a colocar un símbolo, vamos a colocar aquí el asterisco y vamos a colocar nuevamente paréntesis y cada condición va a estar enmarcada entre paréntesis. Aquí tenemos, por ejemplo, la primera condición y aquí vamos a colocar una segunda condición y aquí le voy a colocar que la segunda condición sea por el estado civil y me indique que la persona sea una persona soltera. Aquí indicamos y colocamos soltero, lo colocamos entre comillas. Y aquí arroja la información. Tenemos la información de Carla y tenemos la información de Manuel. Como podemos ver, ellos son, al mismo tiempo que son solteros, también tienen un ingreso inferior a 5,000. Como podemos ver aquí, Carla es soltera y aquí tenemos solamente filtrando la información del nombre y el país de Carla, que vive en Australia. Carla es soltera y al mismo tiempo tiene un ingreso menor a
8,000 pesos. Igual forma, Emanuel es soltero y tiene un ingreso inferior a los 8,000 pesos, que es la condición que tenemos aquí. Es decir, que tengo un ingreso inferior a 8,000 y que la persona sea soltera. Esta es una condición de tipo I, es decir, se tienen que cumplir las dos condiciones para que me filtre esa información. Es decir, la persona tiene que tener un ingreso menor a 8,000 pesos y al mismo tiempo la otra condición que se debe de cumplir es que también esta persona sea soltera. Esta es una condición lógica del tipo I, es decir, ocurre una cosa y al mismo tiempo tiene que ocurrir la otra para poder filtrar esos datos. Pero, por ejemplo, si yo quiero utilizar la condición de tipo O, es decir, ya sea que se cumpla una de las dos condiciones, ya sea que se cumpla que la persona tenga un ingreso menor a 8,000 pesos o que la persona sea soltera, me va a filtrar la información. Aquí simplemente para utilizar el tipo de condición O, lo que tenemos que hacer es modificar y tenemos que colocar el símbolo de la suma y filtramos. Aquí arroja tanto las personas que son solteras y al mismo tiempo me va a ingresar la información de las personas que tengan un ingreso inferior a 8,000 pesos. ¿Por qué? Porque estamos ingresando una condición de tipo O. Como podemos ver, Antonio es soltero y él no cumple la condición de tener un ingreso inferior a 8,000 pesos, pero como es soltero, sí entra en esta categoría. Después tenemos a Blanca. Blanca, ella no es soltera, sin embargo, su sueldo es inferior a 8,000 pesos. Y con que una de las dos condiciones se cumpla, esta persona también se filtra aquí en la tabla. Después tenemos a Carla. Carla vive en Australia. Tenemos aquí a Carla. Carla es soltero. Ella sí cumple con las dos condiciones de que además de ser soltera, su ingreso es inferior a 5,000 pesos. Aquí tenemos después a Emanuel. Emanuel aplica lo mismo, es soltero y también su ingreso es inferior a 8,000 pesos. Como cualquiera de las dos condiciones se cumplen, esas personas también se están filtrando. Y ya por último tenemos a Juan, que Juan es soltero y su ingreso es mayor a 8,000 pesos, pero como esta persona sí es soltera, de igual forma lo está filtrando porque estamos utilizando una condición de tipo O con el símbolo de la suma que ingresamos aquí. Bien, aquí acabamos de ver cómo podemos filtrar la información. Lo que vamos a intentar realizar en otro video es cómo podemos filtrar la información cuando tenemos columnas que no son adyacentes. Aquí estamos utilizando el filtro cuando las columnas son adyacentes, es decir, por ejemplo, aquí estamos filtrando la columna A y la columna B, que son columnas adyacentes, es decir, que se encuentran una junto a la otra, pero en el siguiente video vamos a ver cómo vamos a poder filtrar la información cuando, por ejemplo, queremos filtrar el nombre y queremos filtrar, por ejemplo, también el oficio, que ya estas no son columnas adyacentes y utilizando la fórmula como la tenemos en este momento no podemos generar ese tipo de filtro, por eso tendremos que hacer algunas modificaciones que vamos a ver en el siguiente video. Pues bien, eso es todo por este video. Agradezco mucho su atención por haber visto el video. Si el contenido les gustó, por favor denle like, suscríbanse, activen la campanita de las notificaciones para poder seguir recibiendo las notificaciones. Y no me queda más que desearles que sigan pasando un excelente día. Hasta la próxima.